Entren a nuestras redes sociales o entren a mi canal de YouTube, canal Sandro Garzón en YouTube, y pueden ver esa predicación. Con los jóvenes vimos una predicación que llamaba Batallas de las Pasiones. Buena, ahí se la recomiendo. Y he estado ahí como mirando algunas predicaciones de batallas, y hoy vamos a ver una palabra que es batallas de los padecimientos. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. Voy a estar ahí tocando algunos versículos, textos de la Biblia, para que usted de una manera rápida pueda tomar sus apuntes. Sabemos que esta es una iglesia de comprometidos. No se me ha olvidado la palabra, ¿sí se acuerda? Los tobillos, las rodillas. Bueno, usted ya se ubica, usted ya sabe dónde está. Hebreos 10, versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate hay un ímpetu, un ánimo en esta mañana, una fuerza, algo increíble en cada uno de nosotros, ¿sí o no? No, pero sí están despiertos, ¿sí? ¿Sí están despiertos? Sí, porque acuérdense que como uno aprende a dormir con los ojos abiertos, ¿sí me entiende? Pero cerciorémonos, dígale que está a su lado: ¿estás despierto? Mírelo, contéstele. Al del otro lado: ¿estás despierto? ¿Le contestó que sí? Bueno, entonces sí, ok. Y si no, usted lo despertó, porque es que es así, con los años tiene la capacidad. Y uno cree que está poniendo atención, no, está dormido. Bueno, entonces lo vamos a repetir. Dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. Bueno, algo que sí es seguro es que todos, sin excepción, vamos a tener que pasar por la batalla de los padecimientos. O sea, seguro, ¿sí? ¿Y qué es padecimiento? Padecimiento es algo que se sufre, ¿cierto? Yo lo compararía tal vez con esto que llaman el umbral del dolor, ¿cierto? Entonces, siempre que uno en esa parte médica se habla del umbral del dolor, que son las diferentes capacidades para soportar el dolor. Ejemplo, una inyección. ¿Quiénes son buenos para las inyecciones? A ver, los veo. ¿Cierto? Que no hacen ruido, nada, sino ahí. Y ahí, ¡pam! ¿Sí? ¿Quiénes hacen un poquito más de escándalo con las inyecciones? A ver. ¿Y quiénes hacen tremendo escándalo con las inyecciones? ¿Cierto? Entonces uno dice: ¿de qué depende que duela o no duela una inyección? Del umbral del dolor que cada persona tiene. Porque eso es así, Dios nos hizo de esa manera. Y hay unos que pueden soportar mejor el dolor y hay otros que no. El problema realmente no son los padecimientos, sino cómo nosotros reaccionamos ante ellos. Y por eso a veces Dios nos hace pasar por estos caminos que no quisiéramos pasar. Pero lo que sí les puedo asegurar es que Dios tiene un plan para que nosotros podamos entender qué significa combatir una batalla, cómo nosotros podemos ganar una batalla. Y voy a enseñarle 3 cosas fundamentales
sobre estas batallas de los padecimientos para que lo podamos entender. Lo primero, ¿qué busca el enemigo? ¿Qué es lo primero? ¿Qué busca el enemigo? Lo primero que busca el enemigo es desanimarnos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro, ¿qué dice ahí? Ánimo no se canse. ¿Hasta dónde? Hasta desmayar. ¿Qué busca el enemigo con esto? Lo primero es desanimarnos, porque en el ánimo está precisamente la fuerza que pueda tener una persona. Cuando uno mira de pronto esa historia de Nehemías, ¿se acuerda la historia de Nehemías? Cómo las murallas del pueblo de Jerusalén habían sido destruidas. Nehemías tiene compasión de su pueblo, pide permiso al rey para ir a reconstruir las murallas. Comienza a darle ánimo al pueblo, ¿cierto? Lo anima, lo busca. Le dice: mira, nosotros podemos volver a recuperar nuestra ciudad, podemos restaurar las murallas, así que ánimo, vamos a reconstruirlas. Y todo el pueblo, dice la palabra, que en ese ánimo comenzaron a reconstruir las murallas que estaban destruidas. Y dice que más o menos cuando iban en la mitad, vinieron los enemigos, ¿cierto? Los que tenían envidia, los que no querían que ellos volvieran a recuperar su ciudad. Y entonces vinieron a traer ¿qué? Desánimo, ¿cierto? Entonces con palabras negativas, a burlarse de ellos, para causar un desánimo que no tuvo efecto en la vida de Nehemías, pero sí tuvo efecto en algunas personas del pueblo de Dios. Y entonces, fruto de eso, les costó a ellos más tiempo y más trabajo construir esa segunda etapa. ¿Por qué cree que a veces nos cuesta más tiempo y más trabajo a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque simplemente nos desanimamos. Entonces, una persona va muy bien, pero si en algún momento un padecimiento trae desánimo a su vida, date cuenta que frena, ¿no? Frena. Entonces dice: bueno, ¿y qué vas a ir no, hoy no voy a ir a trabajar, no tengo ganas. Óyeme, ¿por qué no salimos y vamos así? No, yo no quiero ir al cine, yo no quiero, sí. Y entonces uno comienza a frenar. Y tal vez lo que uno quisiera obtener, o por lo que uno tanto está luchando, ahora va a requerir más tiempo y más trabajo. Por eso Satanás busca con los padecimientos, ¿sí?, desanimarnos para quitarnos esa fuerza, para quitarnos como ese impulso con el que nosotros vamos. Eso siempre lo ha hecho Satanás. Lo hizo con el mismo Señor Jesucristo. Hemos visto La Pasión de Cristo, la película. Esa es una película casi obligatoria para nosotros los cristianos. Es casi obligatoria. Y hay una parte de esa película, digamos que bueno, hay muchas cosas que uno las entiende, que uno las ha visto en la Biblia, pero hay otras cosas que esa película tiene y son unos detalles sorprendentes, ¿sí? Totalmente sorprendentes. Uno de ellos que a mí me impactó mucho, acuérdese cuando al Señor Jesucristo lo están azotando. Y en el momento en que Él lo están azotando, entonces aparece Satanás con un niño en los brazos. Un hermoso niño. Es horrible, ¿cierto? Es horrible, ¿cierto? Y entonces aparece con un niño en los brazos. Y cuando Él aparece, Él va caminando entre la gente y mira a Jesús, y Jesús lo mira, ¿no? Y lo que pretende Satanás era decirle: mira, yo sí cuido a mi hijo. ¿Dónde está tu padre? Esa es la enseñanza de lo que Él dice, ¿cierto? ¿Dónde está su padre? Sí, mira que yo sí cuido a mi hijo. Y realmente, ¿qué era lo que pretendía Satanás con esto? Mirarse a ver si el Señor Jesucristo caía en ¿qué? En desánimo. ¿Sí se da cuenta? Ese era muy seguramente lo que pretende con nosotros en algún momento, es, date cuenta, traer un desánimo. Así lo hizo también con la vida del apóstol Pablo, ¿cierto?
Entonces uno ve en esa historia del apóstol Pablo cuando él sobrevivió a una tormenta, ¿sí? Y entonces iban a naufragar todo eso y sobrevivió a todo ese naufragio, a esa gran tormenta. Llega a tierra, pasa un momento y ¡pum!, lo ataca una víbora, ¿cierto? Y después de que lo ataca una víbora, ¡pum!, para la cárcel. ¿Qué era lo que pretendía Satanás con estos padecimientos? Que Pablo entrara ¿en qué? En desánimo, ¿sí se da cuenta? Pero Pablo no lo permitió. El Señor Jesucristo no lo permitió. ¿Por qué? Porque ellos sabían que todo eso era un propósito de Dios. Los padecimientos tienen una doble vía, ¿sí? Una cosa es lo que busca Satanás. Entonces date cuenta que Satanás, uno de los elementos que trae, ¿cuál es? El desánimo, ¿cierto? Y para que entonces Satanás lo permite para que nosotros nos enojemos con Dios, para que nosotros nos llenemos de amargura con Dios, para que nosotros comencemos a preguntarnos ¿por qué me pasa esto si Dios existe? ¿Cierto? Entonces uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Y entonces nos enojamos y no nos damos cuenta que nos estamos enojando es con la persona incorrecta. Yo le digo a la gente, no tienes por qué enojarte con Dios, enójate con Satanás, enójate con él, porque definitivamente Dios nos ama. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? ¿Cierto? Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos cuida y nosotros no podemos dejarnos engañar. Lo segundo que busca ahí el enemigo es debilitarte a través del cansancio. Así que trae un desánimo y cuando ya viene el desánimo, entonces dice, ok, ahora voy a debilitarlo a través del cansancio. Y dice ese versículo 3 que acabamos de leer, en la parte B dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta que desmayar, ¿cierto? Porque dice, mira, una cosa es el ánimo, pero luego él va a traer un cansancio, ¿sí? Un cansancio que te lleva simplemente a decir, ¿sabe qué? Ya no aguanto más. Porque escúchame, todo es progresivo, todo. Y una de las cosas que uno puede ver antes, cuando no existían pantalones ni nada, los hombres eran con túnicas, ellos tenían un cinto, ¿cierto? El cinto era lo que amarraba la túnica, la que lo sostenía. Y cuando ellos ya se iban a descansar, lo que hacían era soltar el cinto. Siempre que un hombre soltaba el cinto de su túnica, ese era el momento precisamente de descansar. Y esto quiere decir muchas veces lo que representan muchas personas, ¿no? Muchas personas dicen, ¿sabe qué? Ya no más. Ellos creen que eso es descansar, ¿sí me entienden? Yo ya quiero descansar, me voy a divorciar. Me voy a divorciar, ¿cierto? No, esto ya se que terminó, esto ya se acabó. Voy a cerrar ese negocio ya no funcionó. Entonces se quitan el cinto. O sea, se cansaron, ya no aguantan más. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Mira, ¿qué hizo Satanás con Job? ¿Cierto? Porque, insisto, acuérdese muy bien que Satanás es el que trae los padecimientos. Dios lo permite, pero el que lo trae es Satanás. Porque vio todos los padecimientos de Job. Job en un solo día perdió todas sus pertenencias. En un solo día perdió a todos sus hijos, murieron en un solo día. En un solo día vino una enfermedad terrible a su cuerpo, en un solo día. Y date cuenta cómo Satanás llegó a hacer esto con Job. ¿Para qué? Para desanimarlo. ¿Y qué hizo Job con eso? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? En vez de renegar, en vez de tener amargura,
lo que hace Job es decir: bendito sea el nombre de Dios. Hasta ahí la historia está bien en esos 3 primeros capítulos. Pero sabe que uno sigue leyendo, y entonces en tiempos antiguos los estudios dicen que cuando una persona pasaba por un tiempo de padecimiento tan grande como el que él había pasado con sus hijos, al perderlos todos, había como una especie de tiempo de luto. Y en ese tiempo de luto entonces se guardaba silencio durante 7 días. Eran 7 días donde no iban a visitar a la persona. Eran 7 días donde la persona no hablaba con nadie, sino simplemente las personas guardaban silencio durante 7 días. Y después de 7 días, entonces fueron sus amigos a visitarlo. Y cuando fueron sus amigos a visitarlo, ¿cierto? Entonces dice que después de esos 7 días, hablando Job con sus amigos, entonces digo: maldigo el día en que nací. Todo cambió después de esos 7 días. Y Job comenzó a maldecir el día de su nacimiento. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Es un consejo para nosotros y para cualquiera que nos enseña la palabra. Y la palabra nos dice: mire, cuando una persona está pasando por un padecimiento, no le ponga cuidado a sus palabras. No le ponga cuidado, porque le voy a decir algo. ¿Sabe quién está hablando ahí? El grito del dolor. Es el grito del dolor. Yo veo que cuando las personas tienen conflictos con otros, ¿sí?, y uno busca arreglarlos, eso es lo que uno escucha, porque llega y dice: no, pastor, es que imagínese que me dijo que yo era una porquería, que no servía para nada. Entonces yo le digo: ven, bájale. Ahora que estamos aquí hablando calmados, yo te quiero hacer una pregunta. ¿En serio tú consideras que eres una porquería y que no sirve para nada? No, pastor, no, pues fue un momento así como, no, es que yo estaba de mal genio, yo tenía la piedra afuera. ¿Sí ves quién habla? Es el grito del dolor. Eso es lo que le pasó a Job. Job en ese momento, él realmente no estaba hablando de su corazón. Él tenía el grito del dolor, que fuera de eso llegó, digamos, como a ser mucho más grande, porque los mismos amigos fueron a visitarlo y le dijeron: óigame, ¿no será que todo esto a usted le pasó porque está en pecado? Más rabia le dio todavía, ¿sí me entiende? Mucha más rabia. Se llenó de dolor y comenzó a hablar precisamente de esa manera. Entonces, ¿qué pretende Satanás? Simplemente que a través de los padecimientos usted comience a cansarse y comience a cometer errores en su vida. Porque escúcheme, una palabra que salga de nuestra boca de manera incorrecta en un momento de padecimiento, usted ni se imagina lo que puede causar en muchas personas a su alrededor. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Debilitarte, ¿sí? Que usted se canse, que usted diga: ¿sabe qué? Ya me cansé, no más. ¿Sí me entiende? No más. Oye, pero ¿vas a dejar la carrera? Sí, voy a dejar la carrera. ¿Qué? Ya me cansé. Oye, pero ¿te vas a divorciar? Sí, me voy a divorciar. ¿Y qué? No, ya estoy cansado, ya no más. ¿Sí me entiende? Ya te debilitó. Primero te desanimó, ¿cierto? Y luego te debilitó hasta el cansancio, porque él lo quiere es que tú vivas cansado, ¿sí? Por eso la gente, insisto, hermano, esa palabra toca desarraigarla. Eso le digo yo a hombres y mujeres: por favor, no lleguen a su casa a decirle a todo el mundo que está cansado. Es horrible, ¿sí me entiende? Uno a veces se queja y insisto, defiendo a los jóvenes, porque hoy en día los papás, estos jóvenes, ¿de dónde salieron cansados ahora? ¿De dónde salieron de usted? Que llega todos los días: ¿cómo le fue? Cansado, estoy cansado, ¿sí me entiende? Digo, claro, y le digo: claro, con esa palabra, hermano, crecieron sus hijos. Ahora sus hijos creen que todo en la vida es cansancio, ¿sí se da cuenta? Pero es por eso, porque es una estrategia del enemigo para simplemente primero desanimarnos y luego debilitarnos hasta el cansancio. Y luego de que te desanima y te debilita hasta el cansancio, lo tercero que él quiere hacer es deshonrarte. Deshonrarte. Dice la palabra en Hebreos 10:25:
Hebreos 10:25. Una palabra muy importante para nosotros como iglesia. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se ha dado cuenta las dos primeras palabras? Dice, no dejando. Esto habla precisamente de los desertores. Cuando una persona no viene a la iglesia, es un desertor. ¿Sí sabía? Es un desertor. Esa palabra desertor, ¿dónde la encontramos nosotros? ¿Dónde la encontramos? En las personas que prestan servicio militar, ¿cierto? Y entonces todas las personas que presentan servicio militar, entonces uno llega y dice, si no presta servicio, entonces ¿es un qué? Es un desertor. ¿Cuántos prestaron aquí servicio militar? A ver, muy bien. ¿Cuántos desertaron? Ahí sí no alzan la mano, ¿sí, no? Pero no alzan la mano, escúcheme, no alcen la mano, y tienen toda la razón. ¿Tú sabes por qué no alzan? ¿Sí ve? O sea, y hacen así, firmes y tal, ¿sí? O sea, ellos están orgullosos de haber prestado servicio militar. Se lo aseguro. ¿Sí me entiende? Están orgullosos. ¿Quiénes prestaron servicio? ¿Quiénes desertaron? Pues no lo vas a hacer porque, escúchame, es una deshonra. De todas maneras, tú te escondiste, tú lo evitaste. ¿Sí te das cuenta? Por eso dice ahí no dejando, porque es un desertor. El que no viene a la iglesia es un desertor. Es así. ¿Sí te das cuenta? ¿O cómo cree usted que se siente una persona cuando uno le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, qué más, pastor, qué alegría verlo. Oye, no te vi el domingo. Sí, pastor, es que no. Sí, ¿cómo se siente? ¿Sí se da cuenta? Porque es un desertor. Entonces, ¿qué quiere quitarle el enemigo a uno? La honra. Te quiere deshonrar. Dice el versículo 39, dice, pero nosotros no somos de los que ¿qué? No somos de los que ¿qué? ¿Cuántos hay aquí de los que no retroceden? Más o menos la mitad. Tenemos que animar a los otros desertores. ¿Sí me entiende? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. ¿Sí? No somos de los desertores. Una de las condiciones que tienen los desertores, inclusive, date cuenta, es que eso muchas veces ha tenido hasta cárcel. Eso no tiene premio, ¿sí se da cuenta? Ellos no disfrutan de la victoria porque precisamente ellos han desertado. Y un desertor tiene eso, tiene como cierta frustración. Entonces por eso Satanás trae los padecimientos en nuestra vida para que nos convertamos en un desertor. Entonces vienen los padecimientos y entonces una persona dice, no, ¿sabe qué? Yo me voy a divorciar. No, ya, y nos divorciamos. Entonces cuando una persona hizo un divorcio, dígame qué es. ¿Es un desertor o no? Es un desertor. ¿Sí se da cuenta? Él dejó algo de lo cual uno podía sentirse orgulloso. Cuando tú tienes un buen matrimonio, ¿cómo te sientes? Orgulloso, ¿sí o no? Me dice, no, te presento a mi esposa, te presento a mis hijos, todo. Tú estás bien. Tú estás disfrutando de la victoria. Pero lo que hace el enemigo es traer problemas en la familia para que en esa familia haya desertores. Para que alguien precisamente diga, me cansé, sí, estoy cansado, pero ahora tome una decisión, y es ser un desertor. Y entonces, claro, ya la cosa cambia, porque toda persona que se ha divorciado, date cuenta que es como una deshonra, ¿sí o no? Es lo que pretende Satanás. Satanás quiere eso. Óyeme, ¿qué pasó? Oye, ¿no estabas en la universidad, tal vaina? No, sí, pero no, eso no era lo mío, no sé qué. Desertor, ¿sí ves? Entonces uno dice, ¿qué le pasó? ¿Cómo dejó la carrera botado? ¿Usted qué le pasa? Mucho bruto, ¿cierto? Date cuenta todo lo que utiliza el enemigo para deshonrarnos. Porque comienzas a ser un desertor. Entonces un hijo dice, me cansé, me largo de la casa. ¿Qué te pasó? Si me entiende, uno llega y dice, ¿qué le pasó? ¿Qué hace un hijo que se va de la casa? Que abandona su casa. De todas maneras,
¿Con qué va a tener que convivir todos los días? Con una deshonra. Todo el tiempo y con hambre fuera de eso, ¿sí? Son dos cosas, deshonra y hambre, ¿cierto? Entonces uno puede ver, inclusive en los primeros cristianos, en el Nuevo Testamento, los primeros que se hicieron llamar cristianos, usted puede ver que ellos empezaron muy bien, ¿no? Las iglesias comenzaron a crearse a todo, el evangelismo, el predicar la palabra. Pero luego, ¿qué vino en muchos de esos cristianos? El desánimo. Muchos de ellos se cansaron y otros, lo peor, desertaron. Desertaron, dejaron su camino, ¿sí se da cuenta? Y entonces ahora uno comienza a ver, claro, comenzaron a pasar por ese camino de deshonra. Eso le pasa a todo el mundo. A veces puede uno verlo inclusive en la parte espiritual. ¿Ya ha visto cuando uno se encuentra personas que algún día estuvieron con Dios y ya se los encuentran en el mundo? Eso es algo impresionante, porque ellos saben que es una deshonra. Sí, yo me he encontrado con personas a veces y yo digo cosas que permite Dios, ¿sí me entiende? Y yo a veces volteo, mire, hágase cuenta que este atril es la esquina. Y entonces aquí hay una esquina y yo voy acá y voy a voltear. Cuando voy a voltear, viene uno que estaba en la iglesia con un cigarrillo. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, pastor? Y eso le hacen y todo. Sí, y yo digo, se da cuenta, y le voy a decir algo, no es uno. ¿Quién lo está llevando a eso? El mismo Satanás, porque ahora lo tiene en un lugar de deshonra. ¿Te das cuenta? Es lo que él quiere, que vivamos en esa condición, que nos equivoquemos, que cometamos errores para que simplemente vivamos en la deshonra. Hace años atrás, cuando Rusia precisamente invadió toda la zona de Israel, se llevaron a unos cristianos y se los llevaron precisamente presos a Rusia. Y una de las cosas que hicieron con un grupo de ellos, sí, usted sabe que Rusia también es un país con temperaturas muy bajas, de menos 25 grados. Y lo que hicieron fue tomar a un grupo de 40 cristianos, sí, y a este grupo de 40 cristianos los metieron desnudos en un lago de esos fríos. Y cuando los metieron, los dejaron un buen rato ahí. Y después de un buen rato les dijeron: miren, si alguno de ustedes hoy renuncia a su fe y a Jesucristo, los vamos a sacar de ahí. Les vamos a dar ropa, les vamos a dar comida caliente, y ya no van a ser prisioneros, sino ahora van a estar con nosotros. Y entonces dice que esos 40 soldados de Cristo, todos comenzaron a cantar: somos 40 soldados de Jesús y no volveremos atrás. Somos 40 soldados de Jesús y no volveremos atrás. ¿Nos unimos a los soldados? Somos 40 soldados de Jesús y no nos volveremos atrás. Y dice que uno de ellos se desanimó, se cansó, y cuando se cansó llegó y dijo: no, yo la verdad no aguanto más. Y comenzó a ser desertor. Y salió a la orilla, y cuando salió a la orilla, entonces los otros dijeron: somos 39 soldados de Jesús y no nos vamos a... ¿Sí? Y entonces cuando escuchó eso, el tipo se volvió y dijo: no, mentiras, somos 40 soldados de Jesús y no nos vamos a cansar. Le damos un aplauso al Señor por eso. Lo segundo que le quiero enseñar, ¿qué es lo primero? ¿Ah? ¿Ustedes van en el cuarto? No, yo voy en el primer punto. El primer punto dice: ¿qué busca el enemigo? Y le hablé de 3 cosas que busca el enemigo, ¿sí o no? Ah, no, ponga atención. Es que no, ponga atención, ¿sí o no? Porque era así: lo primero que busca el enemigo es desanimarte. Lo segundo que busca el enemigo, ¿cierto?
Entonces todo era así, ¿cierto? Segundo punto. ¿Por qué Dios lo permite? Acuérdate, ¿no? Una cosa es lo que busca el enemigo, lo que hace el enemigo. El enemigo hace los padecimientos. El enemigo trae los padecimientos. Pero Dios permite los padecimientos. El mayor ejemplo de eso, insisto, que es la vida de Job, ¿no? Y Job siempre era, no, mira, Satanás decía, bueno, pero ¿cómo? Usted dice que no hay otro como Job sobre la tierra. Pues claro, cualquiera, él tiene todo para ser feliz. Y Dios, que le dijo, haz con él lo que quieras, pero le voy a pedir un favor. Hay algo que usted no puede hacer, y es tocar su vida. ¿Y sabe por qué le dijo eso a Dios? Porque lo único que necesitamos hoy nosotros para salir de esos padecimientos es estar vivos. Desde que uno tenga vida, uno se levanta, ¿sí? No importa cuántos padecimientos tenga que pasar. Pero si uno tiene la vida, uno vuelve a levantarse, uno vuelve adelante. Y eso lo sabía el Señor. Por eso le decía a Satanás, ok, haz lo que quiera, pero no le puedes tocar la vida. Simplemente porque Dios sí permitió los padecimientos. Y entonces ahí viene la pregunta, óyeme, pero ¿por qué Dios permite esos padecimientos? Entonces, lo primero que quiero enseñarle de por qué los permite, Él los utiliza para perfeccionarte. ¿Para qué? Perfeccionarte. Mientras que Satanás los usa para debilitarte, Dios los usa para fortalecerte. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis ¿qué? Padecido. ¿Cuánto tiempo? ¿Toda la vida? ¿Toda la vida? ¿Cuánto tiempo? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se da cuenta? Y dice un poco de tiempo. Los padecimientos tienen una fecha de caducidad. Cada vez que usted pase por un pensamiento, hágase de cuenta cuando usted compra algo en el mercado y usted dice, voy a comprar el pan tajado. ¿Usted qué mira? La fecha de vencimiento. Le voy a decir algo, su padecimiento tiene una fecha de vencimiento. Ese no sirve para toda la vida. Ese tarde o temprano se vence, ¿sí? Cuando tú estás con Cristo, ese tiene fecha de vencimiento. Usted no va a durar toda la vida en ese padecimiento. Y cuando nosotros hablamos de que Dios nos está perfeccionando, que es todo lo contrario, todo lo que es imperfecto, uno lo reconoce es porque le hace falta algo, ¿sí o no? Uno dice, mira, hay algo que falta ahí. Hay gente que nos hace ver cosas perfectas, ¿no? Alguien puede arreglar toda su casa y llega y dice, ¿cómo me quedó la casa? Y uno dice, no, muy bonita, pero no sé, ese mueble ahí, no, sí, no queda como bien. ¿Te das cuenta? Parece que todo estuviera perfecto, pero no. Esa es la imperfección. Y Dios lo sabe. Dios dice, mira, ¿sabes qué? A ti te faltan cosas. Hay algo que te falta, así que voy a permitir que venga un tiempo de ¿qué? De padecimiento. ¿Para formar qué? Nuestro carácter. Porque nuestro carácter tiene que ser formado. ¿Ha visto un orgulloso? Entonces un orgulloso ¿qué hace todo el tiempo? Oye, ¿por qué no buscamos ayuda? ¿Yo ayuda de qué? Yo ayuda de nada. No quiero. ¿Por qué no hablamos? Yo no quiero hablar con nadie. ¿Tú por qué no pides perdón? ¿Yo por qué tengo que pedir perdón? De malas. No, pero eso no te sirve. ¿A usted qué le importa? Me muero, lo que sea. De malas, ¿sí me entiende? ¿Quién está hablando ahí? El orgulloso. Y cuando Dios ve y llega y dice, mira, ese hombre orgulloso no es malo, pero tiene un problema con su carácter, así que voy a permitir que venga un padecimiento.
Se lo aseguro. Tarde o temprano al orgulloso se le va a venir un padecimiento para que se vuelva humilde. Porque Dios llega y dice: lo único que le falta, le sobra a esta persona para perfeccionarlo, es el orgullo. Entonces viene un padecimiento. ¿Ha visto personas aferradas al dinero? ¿Te das cuenta? Entonces hay gente que no tiene tiempo para estar con su familia porque trabaja, no tiene tiempo para Dios porque trabaja, no tiene tiempo para ir al médico porque estoy trabajando, no tiene tiempo para hacer deporte porque estoy trabajando. Y cuando una persona siempre habla de esa manera, es una persona que tiene un problema y se llama avaricia. Su problema es avaricia, es una imperfección. Entonces, como Dios sabe qué es eso, lo va a poner a padecer con el dinero. Le va a dar un padecimiento duro. ¿Sí me entiende? Simplemente para perfeccionarlo. Dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo nos dice que tenemos que estar? ¿Ah? Ay, no tengo para pagar el arriendo. ¿Cómo tengo que estar? Ay, estoy en urgencias. ¿Cómo tengo que estar? ¿Ah? ¿Cómo nos dice? Gozosos. Escúcheme, gozosos. No dice amargados, quejetas, ¿sí o no? Claro, no dice eso, sino dice: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis. Y otra palabra, me gusta esa otra: cabales. Porque muchos locos, hermano, todo lo que hacen, ¿sí o no? Claro, hay gente que uno le dice: oye, lo que estás haciendo es una locura. ¿Tú no entiendes que lo que estás haciendo es una locura? La avaricia es una locura, ese orgullo es una locura, la pereza es una locura, esa vida conflictiva es una locura. Entonces por eso dice: para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces cuando Dios esté permitiendo un padecimiento, yo también le digo: mire, no se resista. Una persona que se resiste a lo que Dios quiere hacer es esa persona, el amargado, el que se queja, ¿sí me entiende? El que se la pasa llorando, el que se encierra, no sé qué, estoy triste, me siento solo, nadie me quiere, nadie me ayuda, no me llamaron, no me buscan, no me mira nadie, soy feo, soy no sé qué, no sirvo para nada. Todos esos entran ahí. Y todos esos no están permitiendo que precisamente Dios haga la obra a través de un padecimiento. Aquí nos dice la palabra que se cumpla el gozo. Entonces, óyeme, no tenemos para comer. No tenemos, pero vamos a tener. ¿Cuál es el problema? No, pero ya llevamos un día. Vamos, o sea, de aquí para allá no vamos a tener que comer. Vamos a tener que comer. Si Dios le da de comer a las aves del cielo, ¿cómo no nos va a dar a nosotros que somos sus hijos? Eso habla a alguien que entiende lo que Dios está haciendo. Dios nos está perfeccionando a través de un padecimiento. Lo segundo que Dios permite a través de los padecimientos es purificarnos. Hebreos 12:10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Se da cuenta que él llega y dice: claro, yo te voy a disciplinar. ¿Sabes por qué tengo que disciplinarte? Para que puedas ser partícipe de mi santidad, dice el Señor. Entonces los padecimientos nos ayudan a quitar como toda la suciedad de nuestra vida. Eso nos limpia, ¿sí se da cuenta? Porque Dios ve pecados ocultos en el corazón, y esos pecados ocultos siempre nos van a robar las bendiciones. Hablemos de Job capítulo 42. Job capítulo 42.
Usted mira del versículo 1 al 5 y mira lo que dice Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué encuentra uno en el capítulo 42? Escúchame dónde empieza la historia de Job. Capítulo 1, capítulo 2, encuentra uno todo lo que les conté. Capítulo 4, por a los amigos, todo lo que les conté de los amigos. Imagínate, pasan 38 capítulos más de su vida. Y después de los 38 capítulos, que él comienza a demostrar y comienza a tener amargura y comienza a quejarse: yo a la gente que ayudé, ¿y dónde están los que ayudé? Y se llena de amargura y se llena de quejas, ¿sí se da cuenta? Y pasan todos esos capítulos hasta el capítulo 42. En el capítulo 42 él reconoce que había algo que estaba mal en él. Él dice: había algo mal en mí, algo estaba mal. En el momento en que él encontró que había algo incorrecto en su vida, y cuando lo reconoció y se arrepintió, pudo obtener nuevamente su bendición, y una bendición mayor a la que tenía al principio. Pero te das cuenta en qué momento: en el momento que él reconoció que algo estaba mal. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender eso, que lo podamos comprender, que de pronto hay cosas escondidas en nosotros. Así como el que purifica la plata, ¿sabe? El que purifica la plata la pone en el fuego, y luego cuando pone toda la plata en el fuego, dice que ella comienza a subir, sale a flote, ¿sí me entiendes? Sale a flote las impurezas de la plata. Y entonces lo que hacen es cogen con un colador y comienzan así en el agua a quitar las impurezas. Cuando quitan las impurezas, ellos dicen: vamos a ver si ya no hay impurezas. La única manera de reconocerlo es que ellos miran al fondo y pueden ver su rostro reflejado en el metal, en la plata. Cuando ya pueden ver el rostro, dicen: listo, esto ya la podemos trabajar. Ahora la plata es pura, no tiene contaminación. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Tú sabes por qué no podemos ver el rostro de Jesús? Porque hay algo sucio en nosotros. Yo no creo en lo que la gente me dice. La gente me dice: no, yo quisiera leer la Biblia pero no la entiendo. Yo te digo: ese no es el problema. El problema es que hay algo sucio en tu vida. Es así. Porque una persona que quita la suciedad, todo se vuelve claro. Todo, inmediatamente usted puede ver el rostro de Jesús. Usted puede ver a Dios, usted puede entender su palabra, usted puede sentir que Dios precisamente le habla. Y por eso Dios como que llega y dice: mira, voy a permitir este padecimiento, lo voy a permitir porque a través de este padecimiento voy a quitar la escoria, voy a quitar la basura, voy a quitar lo que no sirve en tu vida. Es que a veces tiene que ser así. Yo, digamos, ¿cómo llegué a la iglesia? De esa manera. Dios tuvo que traer todos los padecimientos que puede pasar un ser humano para que yo llegara a los pies de Cristo. Si no sufro todos esos padecimientos, no estaría aquí parado. Y él dijo: no, con este me tocó medidas extremas, tocas quitarle todo y tocas ponerlo a sufrir en todo. ¿Sí ves? Alguien diría: uy, Satanás. No, Dios lo permitió. Lo permitió para convertirme en un pastor. Imagínate eso. Lo permitió. Se pasaron por esos padecimientos, pero era precisamente con un propósito. Él quiere que nosotros disfrutemos. Escúcheme, la santidad es de disfrutar. Cuando Él creó a la primera pareja, Adán y Eva, dice que los envió desnudos. ¿Y cómo estaban ellos? Desnudos y no se avergonzaban. Así dice, no se avergonzaban. Quiere decir que estaban disfrutando de su santidad.
Ellos disfrutaban. Dios quiere que disfrutemos nosotros de la santidad. Y por eso, si hay algo incorrecto, Él lo va a hacer. Y va a utilizar la disciplina, ¿sí me entiende? Porque a través de la disciplina nosotros vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y lo tercero de por qué Dios lo permite es para que usted y yo podamos ayudar a otros. Mire, lo he compartido aquí siempre en la iglesia. Hay cosas que uno siempre va a repetir. Habrá gente que llega y dice, otra vez dice lo mismo. Sí, claro. Tal vez usted lo ha escuchado, los que llegan nuevos no lo han escuchado, ¿sí ves? Y por eso uno siempre tendrá que repetir muchas cosas de su vida. Y yo algo que tal vez en un momento decía, óyeme, le preguntaba yo a Dios un día medio de mal genio, y yo le decía, mira, Señor, yo no entiendo, porque yo comencé a ver los niños de la iglesia, comencé a ver jóvenes de la iglesia felices, y yo decía, yo no entiendo. Mira, Señor, ¿tú por qué no me trajiste a mí siendo un niño? ¿Por qué no me trajiste siendo joven? Porque si tú me hubieras traído de esa manera, yo no hubiera sufrido tantos años de mi vida. Yo llegué casi a los 30 años de edad a la iglesia. Entonces yo decía, si me hubiera traído joven, yo no hubiera tenido que sufrir tantos años. Hoy en día, ¿qué puedo entender? Cada uno de los padecimientos por los que yo he pasado en mi vida me han servido para ayudar a otros. Cada uno de ellos, sin excepción. Y yo digo, ya entendí. Claro, ya comprendí que era lo que quería Dios. Él lo permitió. Él permitió los padecimientos para que yo pueda ayudar a otros. Porque hay gente que me dice, no, mira, pastor, es que yo estoy aguantando hambre. Yo sé, porque yo aguanté hambre. No, pastor, es que yo perdí un ser querido. Sí, yo perdí a mi único hermano. No, pastor, es que yo estuve en depresión. Yo estuve en depresión. No, es que un vicio. Yo estuve en un vicio 17 años. No, es que mi familia. Yo odié a mi familia. Y entonces yo digo, cada uno de los padecimientos por los que el Señor permitió que pasara, hoy en día es lo que me permite ayudar a otros. Por eso hay gente que no puede ayudar a otros porque no sabe. Tienen cosas religiosas. Yo me acuerdo cuando murió mi hermano, y que era un hombre muy reconocido, el día de las exequias, de su velorio y todo, yo creo que, mire, mínimo unas 500 personas siempre me dieron el sentido pésame. No, cuánto lo siento, no sé qué, mira, no sé qué. Y todos me decían lo mismo, no estás solo, cualquier cosa que necesites cuentas con nosotros. Al otro día, ¿sabe cómo estaba? Solo. Yo decía, ¿dónde están los 500? ¿Dónde? ¿Sí me entiende? Después, cuando tenía para pagar el arriendo, decía, ¿alguno de esos 500 está por ahí para que me ayude a pagar el arriendo? ¿Cuenta conmigo? ¿No está solo? Es mentiras, porque es un tema religioso de la gente. Cuenta conmigo, no está solo. Mentiras. Eso es mentira. Eso lo va a hacer alguien que pasó por el mismo. ¿Sí se da cuenta? El que lo entiende llega y dice, yo sé. Si tú perdiste a tu único hermano, ¿me entiendes? Si no lo perdiste, nunca me vas a entender. No, yo perdí a mi abuelita, eso es otra cosa. Cada ser que uno pierde es diferente. Y pues yo te digo, los padecimientos siempre nos van a ayudar a entender a los otros. Y entonces podemos ayudarlos, porque nos identificamos, porque nosotros nos hacemos partícipes de su dolor. Dice Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántos decimos amén? Y lo tercero, sí. ¿Cuál es el primer punto? ¿Qué busca el enemigo, cierto? Con los padecimientos. El segundo punto es ¿por qué Dios lo permite? Y lo tercero es ¿qué necesitamos para vencer esta batalla? ¿Qué necesitamos? Escúchame. ¿Qué necesitamos tú y yo para vencer esta batalla? Lo primero que necesitamos para vencer esta batalla es confianza. Confianza, escúchame, confianza. Dice el versículo 35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón.
Dice, no pierda la confianza. Hay que confiar en que Dios tiene un propósito con ese momento, con ese padecimiento. Dios no se equivoca, ¿sí se da cuenta? Dios siempre va a estar a su lado, así usted no lo vea. Pero usted tiene que estar confiado, tranquilo, ¿sí se da cuenta? Estamos pasando por esto. Sí, pero de esta salimos. ¿Sí me entiende? Esto no es para siempre. ¿Está temblando? Hay que estar confiado. Hasta tembló para que nos confiáramos en el Señor, ¿sí me entiende? Oiga, pero no es un buen ejemplo, en serio, llegar a este punto y tembló la tierra. No, yo lo veo de una manera espiritual. Es en serio. Yo lo veo de una manera espiritual para que Dios diga, tranquilos, confíen en mí, yo los guardo, yo los protejo. Estamos protegidos por el Señor, por su sangre preciosa. Démosle un fuerte aplauso al Dios que nos protege, al Dios en el que confiamos. Fue curioso porque me sentí mareado, pero no. Sí, en serio, sentí un mareo, pero no sé. A veces me sucede, ¿sí me entiende? Porque me ha sucedido a veces, entonces dije, uy, me dio mareo. ¿Ves? A veces como que me emociono y me da como mareo. Pero el mareo era algo se está moviendo. No, pero de verdad que tan bonito Dios. Yo lo veo así de esa manera, en serio. Un ejemplo muy bonito. Mira, lo segundo para ganar esta batalla que necesitamos es confianza. Constancia. Constancia. Ok. Dice el versículo 36: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sabe? Le voy a decir algo que es la constancia. La constancia es algo que inclusive a veces no nos gusta mucho a los líderes. ¿Sabe que los líderes a veces sufrimos con discípulos que caen en pecado una y otra vez? Sufrimos con eso, ¿sí me entiende? Y uno sufre porque uno ama las almas, uno quiere a sus discípulos. Y entonces un discípulo, pues, la embarré ayer, volví a caer, ¿sí me entiende? Pero voy a decirles algo. También tengo que reconocer algo. Y es que yo también, digamos, como que a pesar de que no me gusta lo que pasa con esta persona, sí me gusta es que llega y dice, caí, pero está aquí. Caí, pero está acá. Y es una persona que dice, no, pero yo no me voy a alejar. Mira, hermano, ahora que caíste no te hace. No, yo no me voy a alejar de Dios, pastor. No, yo lo único que tengo para salir de esta situación es Dios. Sí, y yo sé, pastor, perdóneme, ya esta es la quinta vez, tal vez, pero está aquí. ¿Sabe qué se llama eso? Constancia. ¿Y sabe qué le toca tener al líder? Paciencia. Fe para creer que ese discípulo se va a transformar. ¿Sí se da cuenta? Pero lo hace la constancia. Es todo lo contrario al que cayó en pecado y se va al mundo, porque se da cuenta que ese es un desertor. Y ese sí toma la decisión y dice, no caí, eso dan al mundo. Y se van al mundo, hermano. Y te voy a decir algo, ¿qué hizo un padecimiento en él? Lo destruyó. Porque nosotros sin Cristo no valemos nada. Absolutamente nada. Y lo tercero para ganar esta batalla se llama coraje. Pablo le dijo a su discípulo, cierto Timoteo, ¿y qué le decía Pablo? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe qué se llama eso? Coraje.
Mi esposa me dice, ella cada día me ayuda a ser mejor pastor. Y uno siempre tiene que escuchar a su esposa. Y de verdad que yo le doy gracias porque ella me ha corregido en muchas cosas de mi predicación. Y ella a veces me dice, amor, no utilices esa palabra, pero a mí me gusta. ¿Sí me entiende? Esa palabra me gusta porque yo le digo a la gente, póngale berraquera a las cosas. Usted tiene que ser tan berraco de salir de ahí. ¿Sí me entiende? O sea, yo utilizo esa palabra, a mí me gusta, ¿sí me entiende? Porque no sé, creo que es una palabra que en algún momento la he utilizado en muchas cosas, ¿sí me entiende? No sé, jugando alguna cosa y como que le digo a la gente, hágale, póngale berraquera, póngale. Y como que la gente hace algo y como que da un plus más. Y yo digo, eso es coraje. Coraje es dar más allá cuando no hay fuerzas. Cuando las fuerzas se acaban, se necesita coraje. Cuando el enemigo nos quiere arrinconar, necesitamos el coraje para decir, sabes, yo tengo el poder de Dios, no tengo el mío se acabó, las fuerzas se acabaron, pero tengo el poder de Dios, tengo su amor que me guarda, que me protege, confío en Él. ¿Te das cuenta? Pero también tengo dominio propio para vivir en santidad. Amén. Le damos un aplauso al Señor por esta palabra. Colóquese de pie, por favor, y vamos a orar.